Hay mucha tela que cortar en lo que has dicho. Decías que la verdadera pandemia a la que hacemos frente ahora es la del narcisismo. Así es. Y has dicho que un sector en el que uno puede estudiar mucho el narcisismo es el de los influencers, los youtubers, los streamers. Entonces, ¿cuán culpables son las redes sociales, las cámaras de los teléfonos móviles, las webcams de esa epidemia galopante de narcisismo? Hay que no comprender el efecto con la causa. La causa del narcisismo es un profundo sentimiento de inadecuación, una radical falta de autoestima, que nada tiene que ver con las redes sociales ni con la profesión de influencer, youtuber o nada. El problema es que el modo en la sociedad actual de superar muy rápidamente, muy radicalmente ese profundo malestar que siente el narcisista es convertir a los demás en un auditorio en el que el narcisista se mira. El narcisista es igual que la madrastra del cuento de Blancanieves, ejemplo proverbial de narcisismo, que se mira en el espejito mágico y se pregunta cada mañana si hay alguna más bella que yo. Y el problema del narcisista es que claro que hay siempre alguno más bello que yo, más inteligente que yo, más capaz que yo, más estupendo que yo, que gana más dinero que yo, que es más popular que yo, que obtiene mejores notas que yo. Y por tanto el narcisista tiene que concluir cada mañana del mirarse en el espejo social que son los demás, que hay por ahí muchas amenazas a esa posición que necesita mantener de dominio, de victoria. Por tanto, el narcisista realmente compite con todo el mundo. Y dime tú, una competición con todo el mundo es una competición perdida, porque claro que siempre va a haber gente más inteligente, más brillante, más estupenda, más bella, más lo que tú quieras. Y por tanto, ese virus o ese programa de compararse sistemáticamente lleva en sí mismo la semilla del malestar, de la envidia y del resentimiento. El narcisismo acumula un resentimiento formidable, en general hacia todos, pero muy especialmente hacia aquellos que particularmente son las Blancanieves que amenazan al narcisista. Si tienes cerca de ti a una Blancanieves y eres un narcisista o una narcisista, probabilidades hay de que desencadenes contra esa Blancanieves una situación de persecución, de hostigamiento, de maltrato. ¿Por qué? Porque el narcisista encuentra que el modo de superar esa distancia o esa diferencia vencible es aniquilar la imagen, la apariencia, la reputación, el desempeño de aquel o aquella que amenaza mi posición dominante. En definitiva, es eliminar a la Blancanieves para quedar como la reina por encima de todos los competidores. ¿Problema? Pues que siempre hay una nueva Blancanieves, por más que vaya aniquilando a todos los competidores o arrumbándolos o superándolos, hostigándolos, maltratándolos, acosándolos, tarde o temprano aparece siempre. Esa victoria del narcisista siempre es precaria, siempre es inestable y le garantiza un mundo absolutamente paranoide, donde todos están ahí, todos vienen a por mí, todos me envidian, todos quieren arrebatarme mi estatus como el número uno o la número uno, y por eso el narcisista sufre enormemente, pero sobre todo hace sufrir enormemente a los que están cerca. Porque ¿quiénes son las víctimas de ese narcisista? Pues los más cercanos, los que están ahí, los que le recuerdan con su presencia que hay gente más brillante, con más valor, con más inteligencia, con más aptitudes en general, y que esa presencia de esa gente le despierta, le desencadena internamente la vivencia más característica del narcisista, que es la envidia y es el resentimiento. Y por eso son personas que sufren enormemente, aunque no lo vayan a revelar, pero mantienen ese sufrimiento callado, lo mantienen en secreto y se hacen pasar por personas maravillosas, estupendas, magníficas, envidiables en definitiva, que no son y que nunca serán. La sanación del narcisismo, pues es muy complicada, porque en psicología el trastorno narcisista de la personalidad, que es la entidad nosológica, la clasificación que se corresponde con este problema, decimos que es un trastorno egosintónico. Traducido quiere decir un trastorno con el cual quien lo tiene
está encantado de tenerlo, no se siente mal, es más, siente que lo va a conseguir, lo va a alcanzar, que un poquito más y obtendrá lo que busca, y por tanto es un tipo de paciente que no aparece por la clínica hasta que o bien el problema está muy avanzado, o bien nos lo trae de la oreja algún familiar, la pareja o alguna víctima directa de este narcisismo o de este narcisista que no pudiendo más ya le exige, le pide o le conmina a que haga una terapia. Problema, esa terapia tiene bajas probabilidades de llegar a buen fin porque el narcisista no coopera, no colabora, no quiere saber nada, mantiene sus defensas activas, mantiene, sea como sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, sus defensas, que siempre son esas mentiras que ha construido y que le llevan a mantener una falsa imagen ante los demás. Una imagen que es falsa, pero que les permite mantener la simulación, seguir viviendo en la mentira de que son lo que no son. El narcisista, por tanto, es alguien que sobre todo vive en la mentira. Y la terapia consiste en descabalgarle de esa mentira, lo cual es algo que no quieren escuchar ni quieren aceptar. Yo tendía ese puente entre el narcisismo y las redes sociales, las webcams y todo esto, porque has subrayado que es la pandemia de nuestro tiempo. Sí. ¿Y por qué? Es lo que quería saber. ¿Por qué es la pandemia? ¿Por qué es el problema, ese gran problema ahora, el narcisismo? Vivimos en una sociedad donde se ha ido educando a los individuos en la falta radical y profunda de autoestima, a base de convertirlos en superficiales, en dependientes de la opinión de los demás, en gregarios, en personas que son seres de segunda mano, que necesitan para saber quiénes son el reflejo de lo que el que está enfrente les dice que son. Individuos, por tanto, nada autónomos, nada libres, muy dependientes, muy gregarios, pero que al mismo tiempo se les ha convencido de que son lo más, merecen lo mejor, porque ellos lo valen, porque ellos lo merecen. Y se les ha educado en esta falsa sensación de plenitud y de autoestima porque en lo profundo carecen de ella y no es casualidad. Esa carencia de autoestima convierte a la mayoría de los seres humanos de nuestra sociedad en personas altamente manipulables. Voy a explicarlo. Una persona que tiene un sentimiento de valía, de valoración, de consciencia realista de sus limitaciones, pero de aceptación también de estas, es alguien que sabiendo quién es, sabiendo hasta dónde puede llegar, sabiendo lo que no es también y lo que nunca podrá hacer, se mantiene en una realidad por la que no va a pretender más de lo que puede, ni va a vivir en mundos de entelequias, ni en mundos de fantasía, en mundos que la publicidad, el marketing interesa exacerbar. Porque una persona sin autoestima es fácilmente convencible de que cuando tengas esto, o cuando adquieras aquello, o cuando tengas este servicio o este producto que yo vendo, gozarás de esa plenitud que ahora te falta, pero que ya te falta poco para alcanzar. En definitiva, es como siempre, una cuestión de marketing, de dinero, de intereses, la que está detrás de crear una sociedad de individuos dependientes, que no son libres, que son necesitados de cosas, de apariencias, de elementos externos a ellos que siempre pues son marketingizables o son productificables en términos de productos o servicios, y que hace que una persona sin autoestima necesita, por definición, cosas, situaciones, aderezos, añadidos o añadiduras que le completen porque se siente incompleta. Y una persona con autoestima, aunque no tenga nada, aunque carezca de bienes, aunque carezca de cosas incluso a veces hasta básicas, siente que no le falta nada para ser plenamente ella y plenamente ser feliz. Y ese es el gran secreto que está detrás de una sociedad altamente narcisistizada por diseño, y es el hecho de que esa sociedad es altamente manejable, altamente utilizable como, digamos, individuos que, sintiéndose carentes, van a ser fácilmente hipnotizables
para convencerles de que cuando tengan esto, cuando tengan aquello, cuando compren esto, cuando compren aquello, ya por fin van a ser plenos, van a ser ellos mismos, van a ser felices, cosa que obviamente es una mentira que se repite, es una zanahoria que se coloca delante y que nunca se alcanza.